Falta... Sí. Hay que sonreír igual, ¿eh? Aunque haya mascarilla. Podemos poner sonrisa falsa que tampoco se nota, ¿no? Mira. Puedes sacar la lengua. La sonrisa. ¿Dónde va? Ahora ya estamos todos. Nos quieren que estemos contrapeados un poco para que haya hueco. Eso es. ¿Te pongo aquí? Venga. Ahí ya salimos. El Cervantes. Es la única literatura que no tiene conservante. Está ahí Raquel haciendo una foto y me he puesto así, ¿sabes? Tú vas a salir tú. Yo voy a poner a ensayar hasta que me toque. ¿Lo leemos? Solo por saberlo, ¿leemos aquí o ahí? Donde, como queráis. Vale. Hay que lavarse las manos y no sé qué. Yo me lavo las manos. Y así. ¿Dónde vamos nosotros? No, digo para no dar mal una lección. Vale. Por favor, vamos terminando. Tenemos que arrancar ya. Buenas tardes. Quiero saludarles y dar las gracias a todas las amigas, todos los amigos que nos acompañan y a los participantes en este homenaje a Mario Benedetti cuando recordamos el 100 aniversario de su nacimiento. Quiero saludar también a los amigos de la Fundación Mario Benedetti de Uruguay, a los amigos, las amigas de Montevideo que están conectando con nosotros en este acto. Para el Instituto Cervantes era muy importante celebrar el centenario de Mario Benedetti porque además de su importancia como escritor, como poeta, como narrador, fue una de las personas que defendió con más rigor y más inteligencia en sus ensayos el valor que tiene pertenecer a una comunidad de casi 500 millones de personas que comparten el mismo idioma, respetando la diversidad, sin que nadie se considere capital y centro del idioma. Es una suerte para todos los hablantes compartir una lengua que es la segunda del mundo en hablantes nativos después del chino mandarín y la segunda lengua de cultura después del inglés. Y eso lo defendió Mario constantemente en sus ensayos y en su manera de ser, de militar, de trabajar como escritor.
Cuando pensamos hacerle un homenaje, nos pusimos en contacto con la editorial Alfaguara y se nos evidenció que no había mejor manera de homenajear el centenario de Mario que convertir este homenaje en una presentación. La presentación de la antología que Joan Manuel Serrat ha hecho sobre la poesía de Mario Benedetti. Es la presentación de un amigo con el que trabajó y con el que hizo un disco maravilloso. Es la antología de un lector. Él al principio la presenta diciendo que ha seguido su gusto personal, pero cuando yo he leído la antología como poeta, como profesor de filología española, he podido comprobar que es una antología hecha con el mayor rigor y con la mejor mirada que se puede hacer a la obra de Mario Benedetti desde que empezó a escribir en los años 50 hasta su último libro, Testigo de uno mismo, que publicó poco antes de morir en 2008. La verdad es que es una antología que muestra de manera personal y rigurosa a Mario Benedetti. Por eso hemos querido presentarlo, para incidir además en algo que es muy importante. Aparte de su calidad literaria, que yo he defendido desde siempre frente a los defensores de lo hermético, del experimentalismo, Mario Benedetti tiene el valor de haber conectado con la gente, de haber emocionado, algo a lo que nunca debe renunciar ningún tipo de apuesta artística y mucho menos la poesía. Como recuerda en su prólogo Joan Manuel, recogió la tradición de Baldomero Fernández Moreno en Argentina y habló del lenguaje de la gente, de la vida de la gente, no apostando por una distinción entre la poesía y los hijos de vecino, entre el arte y la vida cotidiana. Recuerdo una cita estupenda de Mario Vargas Llosa en la que evoca lo importante que fue en los años 50, en los años 60 para la poesía latinoamericana, que de pronto surgiese la voz de Mario Benedetti encontrando una mirada poética capaz de mezclarse con la vida de la gente y no marginar a la poesía a los mundos raros, a los mundos que se distanciaban de la cotidianidad. Por todo esto es por lo que hemos querido hacer, y en este sentido, el homenaje a Mario Benedetti, que es un homenaje también a Joan Manuel Serrat, y hablo con mi propio corazón en este momento, a la atención y a la mirada que Joan Manuel ha sabido hacer siempre para la poesía. Y recuerdo a Antonio Machado, recuerdo a Miguel Hernández, recuerdo a Rafael Alberti, recuerdo a León Felipe, para desembocar en Mario Benedetti. Muchas gracias por esta antología, Joan Manuel, y gracias a la editorial Alfaguara por permitirnos celebrar el cumpleaños de Mario al calor de este libro. Pilar Reyes, la responsable de la editorial Alfaguara, tiene ahora la palabra. Bueno, Luis, muchísimas gracias a ti por abrir esta casa, por hacernos parte a nosotros también de este homenaje que hoy justo se celebra, ¿no? Hoy 14 de septiembre. Yo solo quería contarles que cuando pensamos en la editorial, publicamos a Mario Benedetti hace muchísimos años, ¿qué podíamos hacer para homenajearlo? Pensamos que lo que teníamos que hacer era algo relacionado con la poesía, y que si hacíamos algo relacionado con la poesía, esa antología la tendría que hacer Joan Manuel Serrat, por las razones que acabas de explicar. Eran dos retos grandes por dos razones, porque los derechos de la poesía de Mario Benedetti no los tenemos nosotros en España,
los tiene Chus Visor, y teníamos que convencerle de hacer este proyecto juntos, y porque convencer a Joan Manuel Serrat nos parecía también un trabajo complicado. La primera llamada que hice fue a Chus, que aceptó inmediatamente y a quien le quiero agradecer enormemente porque gracias a él este libro existe. Por eso Visor aparece en la contraportada de este libro. Y contactamos a Joan Manuel Serrat a través de un primer contacto que nos hizo Juan Cruz, a quien también le quiero agradecer. E inmediatamente Joan Manuel nos dijo que sí, cosa que ahora me dice que se arrepiente, ahora lo voy a preguntar. Y yo solo pensé que esa respuesta afirmativa en un instante me dibujó a mí, a un personaje a quien no conocí, lastimosamente lo vi alguna vez, a Mario Benedetti, no lo conocí, pero me pareció que perfilaba muchísimo de su personalidad y su legado. Es que en un minuto hubiéramos conseguido 2 respuestas afirmativas. Este libro existe, creo que gracias a su presencia y a que fueron ustedes dos personas que lo quisieron, y es el resultado de ese afecto. Yo estoy de acuerdo en que la antología es maravillosa y quisiera, antes de abrir la lectura, Joan Manuel, preguntarte, esto es una infidencia, pero cuando empezamos a hablar nosotros le propusimos a Joan Manuel que la antología se organizara temáticamente y él al momento dijo no. Bueno, después de decirnos sí, dijo no, creo que así no debe ser. Además de digamos, esa antología que tú reivindicas hecha desde una mirada personal, claramente tomaste una decisión, era organizarla cronológicamente. Y te quiero empezar preguntando por qué. Primero yo quisiera, tratando de no olvidar de la pregunta, primero darle las gracias a Carolina Reollo, editora de este libro, con la que hemos trabajado codo con codo y sobre todo teléfono a teléfono, porque cuando empezamos a trabajar se había declarado la pandemia y estábamos cada quien encerrados en nuestros nidos, ¿no? Agradecerle mucho a ella la magnífica relación, el soporte, la ayuda, la compañía y todo. Y después, de alguna manera, pegarle un tirón de orejas a Juan Cruz por meterme en este lío, cosa que ahora agradezco, pero claro, agradezco a posteriori, cosa que tiene poco mérito después de haber hecho todo esto, porque, claro, él me dijo que era una cosa muy sencilla y todo esto. Yo no había nunca entrado en una propuesta así, ¿no? Y evidentemente, como buen ignorante, pues no sabía bien las dificultades que entrañaba, especialmente una obra como la de Benedetti, en la que pues hay, como 1.500 o 2.000 páginas de poesía, ¿no? Que hay que leérselas todas y que uno pretende hacer con rigor, ¿no? Ya que se mete. Y después pues ya entraremos a comentar un poco cómo ha sido esto, pero el porqué cronológicamente, sinceramente, porque no vi una mejor, comentándolo con Carolina, no vimos una solución mejor. Es decir, la solución temática realmente creo que no da una dimensión de lo que le está ocurriendo al poeta, que solo leyéndolo cronológicamente y siguiendo la cosa, haciendo más bien siguiendo el relato biográfico junto con el relato histórico, puedes entender mejor lo que está ocurriendo. Yo creo que especialmente en el caso de Benedetti, que es un poeta especialmente cotidiano, no solamente en esta búsqueda que, como decía el presidente, sino también
como la búsqueda del poeta y su tiempo, ¿no? Es decir, el poeta en su tiempo y por su tiempo. Y todo lo que está hablando, él siempre es un relato de su tiempo, desde los primeros hasta los últimos libros, desde la primera nostalgia hasta el último libro, los últimos poemas que publica en el 2008. Siempre es un poeta ligado a su tiempo, por tanto, la mejor manera de comunicarlo, este poeta, y yo creo que es ligado a su relato biográfico. Y por esto, y creo que esto es lo que también es una cosa que se ha buscado en esta antología, ¿no? Incluso, quizá la única parte que se puede desligar de esto son los haikus, que los haikus hay mucha imagen intemporal que no está ligada a este relato del sentimiento cotidiano que él tenía, de lo que era, él tenía con la poesía. Y al mismo tiempo que dices era un poeta de su tiempo, sigue siendo un poeta y quizás uno de los poetas más leídos de la lengua española, más citados. Creo que la gente se sigue enamorando con palabras de Benedetti o sigue poniéndole nombre a la nostalgia con palabras de Benedetti. Si hacemos un rastreo en redes sociales, por ejemplo, quizás es uno de los poetas más citados en un formato como Instagram, ¿no? Sí. Logra hacer de su tiempo también algo atemporal. Sí, bueno, en fin, si leemos Quevedo o leemos el Quijote, realmente el Quijote, una obra del siglo XVII, es perfectamente contemporánea en lo que está relatando, en los personajes que relatan, las fantasías y en las realidades que se van produciendo ahí, ¿no? Pues yo creo que lo que hace la temporalidad de cualquier trabajo es la calidad. Es decir, cuando hay una calidad debajo de esta calidad lo lleva a ser atemporal, con independencia de que esté retratando determinadas cuestiones que siguen la biografía del relator. Hace 35 años tú trabajaste con Benedetti en ese disco maravilloso que es El Sur también existe. Quería que nos contaras un poco cómo fue el Benedetti que tú conociste. Yo a Benedetti lo conocí primero por su trabajo literario, ¿no? Allí por los años 70 yo había hecho un par de trabajos con poesía, uno de Machado y otro de Hernández. Después de haber hecho el disco de Machado, yo hice mi primer viaje a América y sería en mi primer o segundo viaje que la gente conocía aquel trabajo y una de las cosas que hacían conmigo, aparte de acercarme peluches u otros dulces o otros objetos al escenario, me acercaban muchos libros. Los primeros que me hicieron llegar eran libros de Machado, cosa que a mí me hizo sospechar que probablemente no había hecho bien mi trabajo y me sugerían que volviera a releer la obra para ver si trataban una segunda oportunidad de hacerlo mejor. Y rápidamente a estos pues se le juntaron o bien libros de Benedetti o bien libros de locales, siempre de poetas locales o poetas autogestionados que traían su obra, porque claro, si había un tío que había musicado a Machado, ¿por qué no iban a musicarlo a ellos? Y sobre todo, ¿por qué no iban a musicar a alguien como Benedetti? Cosa que se había producido ya con gran éxito por parte de Favero, con unos discos maravillosos que hicieron con Nacha Guevara. Ahí conocí yo a Benedetti, ahí conocí su trabajo y ahí fui teniendo relación con él, pero nunca tuve una relación cercana. Benedetti en los años 70 ya conocía, estuvo exilado, como sabía, pasó al exilio primero en Argentina, luego fue un exilio que pasó por Perú, otro siguió por Cuba,
y finalmente recaló en España. Y no fue hasta los años 80 que, bueno, leyendo su poesía, se me ocurrió la posibilidad de poder hacer algo con un poeta vivo, y especialmente a mí me gustaba mucho y lo llamé. Él vivía en Madrid, aquí en la Prosperidad, y lo fui a visitar a su casa, estuve hablando con él, y, en fin, establecimos una relación que el trato fue contrastando y nos fuimos entendiendo muy bien, y así empezamos a hacer este trabajo. Del Sur también existe, que luego se ha prolongado en algunas otras canciones, pero especialmente se prolongó con una larga y fecunda amistad con él, con Luz y con un hombre con el que siempre me ha unido esta cotidianidad con la que me gustaba ver cómo enfrentaba lo que le iba ocurriendo, ¿no? No era un hombre que buscara el relumbrón ni la tribuna, pero la consiguió a partir de canciones, la consiguió siendo probablemente el poeta en lengua castellana más musicalizado y más versionado que hasta la fecha. Y antes de dar paso al recital, quería preguntarte por último, ¿qué significó leerlo 35 años después? Digamos que si descubriste algo distinto en esta relectura de Benedetti, o si esa imagen que tenías se modificó de alguna manera. Bueno, en este trabajo ha sido cuando yo realmente he tenido que hacer una inmersión en la obra de Benedetti. Es decir, lo que se hizo en El Sur también existe, en el disco. Después de esto, para mi memoria queda como dijéramos, una elección superficial de unos cuantos poemas que, trabajándolos con él, porque este fue la parte, dijéramos, más importante de aquel trabajo, es decir, la colaboración que existió, en el que él volvió a escribir, ¿no? Volvió a plantear los poemas como canciones. Esto quizá es algo que valdría la pena destacar de Benedetti. Antes García Montero hacía notar que Benedetti había tenido un cierto trato de marginación o de ninguneo por la cátedra. Pero lo que no le podrán negar nunca, primero es el acercamiento con una mayoría popular, de un poeta que supo desprenderse de todo tipo de artificios para ir al meollo de las cosas y construir esto. Y después de alguien que entendió la canción como un arma. Él vio que en la canción podía contar todas y cada una de las cosas que él quería contar en los poemas. Lo único es que debía modificar era el planteamiento literario de alguna forma, es decir, el oropel, el lucimiento poético, y simplificarlo en lo que puede ser una estructura cantable. ¿Entiendes? Porque claro, una canción necesita una cierta estructura para poder tener un cierto ritmo, y que esto, pues de alguna manera, se convierta en una expresión coral, es decir, que todo el mundo pueda entrar en esta cosa y pueda meterse en esto. Y esto Benedetti lo entendió como pocos. Yo he conocido a algún poeta con el que he tratado de hacer alguna cosa
y algunos son unos estupendos escribidores de canciones. Él, por ejemplo, es muy bueno en este sentido. Y algunos, cuyo nombre evidentemente voy a obviar, con el que he pretendido en alguna ocasión hacer algo y que es sumamente prestigioso, o ha sido muy prestigioso, pues realmente entendía la canción de una forma muy patatera. ¿Entiendes? Mario fue un poeta que probablemente venía ya cantado de fábrica, venía con música puesta de fábrica, pero donde no venía de fábrica él era capaz de ponerla sin renunciar absolutamente a ninguno de los conceptos que él pretendía difundir en el poema. Pues yo te No sé quiero si agradecer ya muchísimo me he este liado a libro. hablar y no sé si tiene que ver con lo que me has preguntado tú, pero Sí. es el riesgo que tienen estas cosas. Yo te quiero agradecer muchísimo por este libro, porque no creo que haya mejores palabras para decirle a Benedetti cuánto le queremos y cuánto le recordamos, ¿no? Así que, Luis. Sí, y yo antes de empezar la lectura quería añadir una pregunta, porque al hablar de la antología, al hacerlo cronológicamente, hay dos cosas que a mí me han gustado mucho. Primero, llegar desde el principio hasta el final, porque, bueno, a la hora de pensar en la poesía de Mario, mucha gente que habla de una maravillosa poesía que es la de los años 50. A mí el libro Poemas de la Oficina me parece un libro maravilloso que mucha gente desde la cátedra sería incapaz de hacer. Pero es que en sus últimos libros, y tú has hablado de Testigo de uno mismo, que es de 2008, hay una calidad también de vigilancia del propio poema y de la propia honestidad de la poesía muy importante. Y haber llegado hasta la poesía final de Mario a mí me parece un buen acierto. Y el segundo acierto es que al hacer una organización cronológica no ha sido simplemente un suceder de años, sino que has visto 3 etapas que tienen que ver con la raíz biográfica de Mario. Hablar de la poesía anterior al exilio, de la poesía del exilio y de la poesía que tú llamas, recogiendo un concepto suyo, el desexilio. El año pasado en el Instituto Cervantes celebramos el 80 aniversario del exilio español y vimos la dificultad de volver al lugar del regreso de muchos exiliados. Masao no quiso hablar de regreso y se inventó la vuelta o las vueltas en sus obras de teatro. Sánchez Vázquez, el maravilloso filósofo, dijo que el exilio era una experiencia inevitable y que uno volvía pero nunca dejaba de sentir esa nostalgia del exilio, incluso en el retorno, ¿no? Y a mí me ha parecido muy importante que tú hayas analizado eso y hayas sacado partido a ese consejo de desexilio que Mario utilizó en su reflexión y en su poesía, ¿no? Quizá es la época menos, dijéramos, menos lustrosa de Benedetti, ¿no? Incluso yo diría que no es solamente una época. Y a mí me van a perdonar, yo no soy ningún experto en esto y lo reitero, pero yo he sacado he hecho alguna lectura de todo esto y sobre todo con la de un hombre que he compartido ahora su obra. Por eso cuando hablaba de que no volvería a pasar por ahí, porque he pasado momentos realmente malos en la elaboración de esto, porque revivía constantemente situaciones y momentos que en algunos casos eran en su medida más o menos territorios comunes y otros territorios descubiertos, ¿no? Pero incluso decía que en la época que él llamaba el desexilio, incluso se podría fragmentar, ¿no? Uno que es el desexilio, de alguna manera que él espera que podrá intervenir en el mundo que le va a tocar compartir, y otra ya cuando él ya entrega absolutamente las cosas y se da cuenta de qué forma este siglo XX pues nos ha cambiado las reglas del juego, ha cambiado los comportamientos éticos, ha cambiado las sociedades, es decir, ha cambiado los transigires, las aceptaciones, las entregas, todo.
Y ahí, pues en esta medida, él también tiene esta renuncia, que la cual poéticamente no es ni mejor ni peor, es hay menos relumbrón, pero mucha calidad. hay mucha calidad, y por eso me interesa resaltar cómo ha recogido esos poemas que son menos conocidos en la fama de Mario, pero que tienen mucha calidad y que le da mucha personalidad a esta antología. Bueno, me pidió Pilar que yo iniciase la lectura. Voy a leer un poema de Mario que se titula Las palabras y que tiene que ver con el espíritu de esta casa, del Instituto Cervantes, y después empezaremos la lectura donde están los viejos del lugar, los viejos de la tribu. Está Joaquín, está Juan Cruz, está Chus Visor. Entre los viejos de la tribu voy a incluir ya a Benjamín Prado, porque aparte de que tiene 60 años, su edad le permitió también participar de la amistad de Mario Benedetti cuando lo teníamos aquí en Madrid, y cuando era uno de los nuestros, realmente un inolvidable y queridísimo amigo. Pero aparte de eso, después van a leer cantantes, poetas muy jóvenes que demuestran la vigencia de Mario Benedetti y esa capacidad de emocionarnos a todos que sigue teniendo ahora, 100 años después de su nacimiento, y si no recuerdo mal ahora, casi 11 años después de su despedida. Voy a empezar entonces haciendo la lectura y después nosotros nos sentamos ahí abajo y dejamos a los amigos que empiecen a leer los poemas de Mario desde los dos atriles. Palabras. Palabras renacen, viven, mueren, sirven para las clásicas bondades, divulgan las calumnias más prolijas, redactan obras imperecederas o sentencias de muerte cuando cuadre. Palabras hay en toda bienvenida o en la incógnita de los adioses. Transmiten sin problemas la ternura y el hastío y su abulia vertebrada. Dicen lo que decir alguien ordena. Son dúctiles, surtidas, obedientes, en su trazado llevan el alivio y la provocación anticipada. Conocen las falacias de los himnos, la ortografía de los sinsabores y la canción de los menesterosos. Las palabras son dueñas del espacio, pero también esclavas de los necios. Tienen la impavidez de los que mandan, pero también en ellas se sostienen el corazón y las transformaciones. Bueno, por eso nos dedicamos a las palabras, instituciones como el Instituto Cervantes, los poetas y los cantantes. Gracias por estar con nosotros en este homenaje a Mario Benedetti. Buenas tardes. Estaba recordando ahora la única vez que estuve en casa de Mario Benedetti, ya en el desexilio en Montevideo. Me llevó Joan Manuel Serrat, que ya era muy amigo suyo. Aquí en el Instituto Cervantes, que es la casa de todos, también ha venido Mario, convocado por Joan Manuel Serrat. ¿Por qué Joan Manuel? ¿Por qué esta antología? Yo creo que Joan Manuel es tan intérprete de la gente, late tan al mismo ritmo que la gente, como demuestran todas sus canciones, que ha hecho la antología que cualquier lector de Benedetti hubiera hecho. Yo he elegido un poema que ya desde el título me conmueve mucho. Se llama Los formales y el frío.
¿Quién iba a prever que el amor, ese informal, se dedicara a ellos tan formales? Mientras almorzaban por primera vez, ella muy lenta y él no tanto, y hablaban con sospechosa objetividad de grandes temas en 2 volúmenes. Su sonrisa, la de ella, era como un augurio o una fábula. Su mirada, la de él, tomaba notas de cómo eran sus ojos, los de ella, pero sus palabras, las de él, no se enteraban de esa dulce encuesta, como siempre o como casi siempre. La política condujo a la cultura, así que por la noche concurrieron al teatro sin tocarse una uña o un ojal, ni siquiera una hebilla o una manga. Y como a la salida hacía bastante frío y ella no tenía medias, solo sandalias por las que asomaban unos dedos muy blancos e indefensos, fue preciso meterse en un boliche. Y ya que el mozo demoraba tanto, ellos optaron por la confidencia extra seca y sin hielo, por favor. Cuando llegaron a su casa, la de ella, ya el frío estaba en sus labios, los de él, de modo que ella, fábula y augurio, le dio refugio y café instantáneos, 1 hora apenas de biografía y nostalgias, hasta que al fin sobrevino un silencio. Como se sabe en estos casos, es bravo decir algo que realmente nos sobre. Él probó. Solo falta que me quede a dormir. Y ella probó. ¿Por qué no te quedas? Y él, no me lo digas 2 veces. Y ella, bueno, ¿por qué no te quedas? De manera que él se quedó, en principio, a besar sin usura sus pies fríos, los de ella. Después ella besó sus labios, los de él, que a esa altura ya no estaban tan fríos. Y sucesivamente así, mientras los grandes temas dormían el sueño que ellos no durmieron. No sé cuánto le dio España y Madrid a Benedetti. A mí el Uruguay y Montevideo me ha dado mucho. Por eso un día escribí estos versos para leerlos en mis conciertos en Montevideo y ahora se los dedico a Mario. Confieso que le debo una canción a esta ciudad que abriga y acompaña, hombro donde llorar cuando en España se me viste de luto el corazón. Montevideo, amiga, compañera hospitalario de mi verso impuro, rehén de su pasado más oscuro que redime una limpia primavera. Le debo una canción a mis hermanos Galeano, Citarrosa, Pepe, Onetti, Biglietti, Jorge Drexler, Benedetti, tan sabios, tan erguidos, tan cercanos, porque supo quitarse las cadenas por su poesía lánguida y profunda, porque siembra emociones que no abundan ya en esta vieja Europa de mis penas, porque me dice adiós y no goodbye, por su olor, su chivito, su garúa, por su abrazo doméstico y charrúa, le debo una canción al Uruguay. Bueno, buenas tardes a todos. Yo lo primero dar las gracias a Luis y al Instituto Cervantes porque ya había ganas de un evento cultural, de la cultura segura, y había muchas ganas, la verdad, así que muchísimas gracias. Yo lo que tengo que decir de Mario Benedetti, que por desgracia no le pude conocer,
como representante de los jóvenes de los que hablabas, es que creo que, o por lo menos me he dado cuenta, que es el poeta que tenemos en común todos los poetas. Y eso es algo que es muy difícil de conseguir y bien merece una antología como esta de Serrat, con estos invitados y en el Instituto Cervantes. Así que, por mi parte, es todo un honor. Yo voy a leer 2 poemas que son de mis favoritos, que descubrí muy joven, ya no recuerdo cuándo, porque yo creo que Benedetti de repente está en tu vida y no sabes cuándo ha llegado. Y bueno, espero que os gusten. El primero se llama Amor de tarde. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 4 y acabo la planilla y pienso 10 minutos y estiro las piernas como todas las tardes y hago así con los hombros para aflojar la espalda y me doblo los dedos y les saco mentiras. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 5 y soy una manija que calcula intereses o 2 manos que saltan sobre 40 teclas o un oído que escucha cómo ladra el teléfono o un tipo que hace números y les saca verdades. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 6. Podrías acercarte de sorpresa y decirme ¿qué tal? Y quedaríamos, yo con la mancha roja de tus labios, tú con el tizne azul de mi carbónico. Bueno, y el siguiente poema tengo mucha suerte porque es un clásico y se titula Corazón, coraza. Porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí, porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón, coraza, porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero, y peor que muero si no te miro, amor, si no te miro. Porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero. Porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte, amor, tengo que amarte. Aunque esta herida duela como 2, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y no te tenga, y no. Muchas gracias. Me corresponde leer un arte poética, así se titula, y otro que podríamos llamar, creo, un arte vitalis. Arte poética, que golpee y golpee hasta que nadie pueda hacerse el sordo, que golpee y golpee hasta que el poeta sepa, o por lo menos crea, que es a él a quien llaman. Defensa de la alegría. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y los neutrones, de las dulces infamias y de los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría. Has vuelto a poner poesía
a Mario Benedetti. Gracias. Hagamos un trato. Cuando sientas tu herida sangrar, cuando sientas tu voz sollozar, cuenta conmigo, de una canción de Carlos Puebla. Compañera, usted sabe, puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar. Contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño, sin motivo, no piense qué flojera. Igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Viento del exilio. Un viento misionero sacude las persianas. No sé qué jueves trae, no sé qué noche lleva, ni siquiera el dialecto que propone. Creo reconocer endechas rotas, trocitos de hurras y batir de palmas, pero todo se mezcla en un aullido que también puede ser deleite o salmo. El viento bate franjas de aluminio, llega de no sé dónde a no sé dónde, y en ese rumbo enigma soy apenas una escala precaria y momentánea. No abro hospitalidad, no ofrezco resistencia, simplemente lo escucho, arrinconado, mientras en el recinto vuelan nombres, papeles y cenizas. Después se posarán en su baldosa, en su alegre centímetro, en su lástima. Ahora vuelan como barriletes, como murciélagos, como hojas. Lo curioso, lo absurdo, es que a pesar de que aguardo mensajes y pregones de todas las memorias y de todos los puntos cardinales, lo raro, lo increíble, es que a pesar de mi desamparada expectativa, no sé qué dice el viento del exilio. Buenas tardes, es un placer estar en este homenaje a Mario, en el que, como ha dicho Luis García Montero, nos juntamos varias generaciones. Y en ese sentido, celebrar que a ninguno de los mayores nos han tenido que subir estos 3 escaloncitos en la silla eléctrica que hay a la esquina. Este poema se llama El sur también existe, y yo creo que Mario, Joan Manuel y yo se lo queremos dedicar a esos barrios de Madrid que tan mal lo están pasando y a todos los sures en general, que siempre se terminan por llevar la peor parte. Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirenas, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre y de las charreteras, con sus llaves del reino, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, el hambre disponible
recurre al fruto amargo de lo que otros deciden. Mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe, con su esperanza dura, el sur también existe. Con sus predicadores, sus gases que envenenan, su escuela de Chicago, sus dueños de la tierra, con sus trapos de lujo y su pobre osamenta, sus defensas gastadas, sus gastos de defensa, con su gesta invasora, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, cada uno en su escondite, hay hombres y mujeres que saben a qué asirse, aprovechando el sol y también los eclipses, apartando lo inútil y usando lo que sirve. Con su fe veterana, el sur también existe. Con su como francés y su academia sueca, su salsa americana y sus llaves inglesas, con todos sus misiles y sus enciclopedias, su guerra de galaxias y su saña opulenta, con todos sus laureles, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible, que todo el mundo sepa que el sur también existe. Una vez entré en un bar de la Plaza España donde a veces quedábamos con Mario Benedetti y Rafael Alberti, y Mario estaba ahí con cara de pocos amigos. Le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, estoy cabreado. Dije, ¿por qué? Dice, porque no se me ocurre un título para mi libro, una novela. Dice, le doy vueltas y vueltas y cada vez que se me ocurre uno, se lo digo a un amigo, me dice, como lo de Cortázar. Y si no es como lo de Cortázar, es como lo de Onetti. Si no es como lo de Onetti, es como lo de García Márquez. Estoy por llamar a mis novelas, novela número 1, número 2, número 3. Yo creo que al final ese libro se tituló La borra del café. Yo hubiera preferido número 3. Papel en blanco expresa un poco el miedo de los escritores a que no se te ocurra nada, que es el mayor miedo de todos los que tenemos. Mira el papel en blanco. Yo tenía palabras y palabras y palabras, pero ninguna de ellas me servía. Probé con vendaval, arroyo, tedio, vislumbre, maderamen, injusticia, besos de lengua, árbol, hemorragia, memoria, cueva, patriarcado, hambruna, palabras que otras veces me sirvieron para encender el fuego o apagarlo. Tuve que descansar de tanta búsqueda, la mente en blanco y el papel sin nada. Afuera, muy afuera, sonó un piano y después un violín. ¡Qué maravilla! Sentí en el corazón una punzada y era un dolor dulcísimo, una Pascua. Algo estaba cambiando en lo imposible, desde el lacónico papel en blanco. Una palabra, vida, me miraba. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Luis por haber contado conmigo para esta celebración de cumpleaños maravillosa, que te escriba Serrat una antología que elija, haga una selección y te celebre en tu cumple. Así, está bonito. Para mí es un honor estar aquí porque además, con los nombres que veo desde aquí, a una le tiemblan un poco las esquinas de la inspiración, ¿no? Pero vamos allá. Cómplice se llama. Todos necesitamos alguna vez un cómplice, alguien que nos ayude a usar el corazón, que nos espere ufano en los viejos desvanes, que desnude el pasado y desarme el dolor. Prodigioso, sencillo, dueño de su silencio, alguien que esté en el barrio donde nacimos
o que por lo menos cargue nuestros remordimientos, hasta que la conciencia nos cuelgue su perdón. Cómplice del trasmundo nos defiende del mundo, del sablazo del rayo y las llamas del sol. Todos necesitamos alguna vez un cómplice, alguien que nos ayude a usar el corazón. Ola. Esta ola procede de muy lejos. Asistió a 3 o 4 naufragios infalibles, acunó a más de un náufrago mientras sobrevivía y luego lo dejó inerme en un escollo. No se entendió jamás con tiburones, pero ayudó a delfines en sus rondas. Se alzó en el horizonte burlándose del faro y se quedó 1 hora como laguna, inmóvil. Por suerte despertó cuando los pescadores extendían sus redes emboscadas y pasó por algunas dejándole merluzas y boquerones insignificantes. Luego siguió su ruta y avizoró la orilla. Acabó su crucero, deslizada en las dunas, y me mojó los pies como un agua bendita. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo conocí la poesía, la descubrí, la poesía, de la mano de los versos de Mario Benedetti, y también conocí Latinoamérica en su poesía antes de tener la oportunidad de visitarla. Y se ha hablado de que es un poeta extraordinariamente popular, pero también yo quería destacar que pocos poetas han tenido en vida y después una conexión tan fuerte con los más jóvenes. De hecho, yo la primera vez que vi a Mario Benedetti fue en un recital que dio en un colegio mayor, creo que era Nuestra Señora de África. Ahí estaba yo era un estudiante de ciencias físicas que soñaba con ser músico y era un auditorio abarrotado de gente de mi edad, gente más joven, que escuchábamos a un poeta recitar como si se tratase casi de una estrella del pop al que veneramos y adorábamos. Luego tuve la suerte de encontrarme con él en un viaje oceánico, en mi primer viaje transoceánico en un avión, y yo en mi línea me pasé todo el viaje tratando de encontrar en qué momento me podía acercar a él para darle mi primer disco. No tenía, casualmente, ese viaje no tenía ningún libro suyo, pero sí tenía una selección que Mario Benedetti había hecho de la poesía amorosa de Sabines, con un prólogo que él había escrito. Así que me acerqué, siempre en mal momento, porque tuve que esperar a que ya estábamos despertando en un viaje transoceánico. Es el peor momento para hablar con nadie. Y me acerqué y tembloroso le di mi disco y me firmó aquel libro que guardo con cariño. Así que es un referente ineludible en mi vida y por supuesto también en mi carrera, en mi forma de entender la música, pero también en mi forma de estar en el mundo. Este poema se llama Saberte aquí. Podés querer el alba cuando quieras. He conservado intacto tu paisaje. Podés querer el alba cuando ames. Venir a reclamarte como eras, aunque ya no seas vos, aunque mi amor te espere quemándose en tu azar y tu sueño sea eso y mucho más. Esta noche, otra noche, aquí estarás y cuando gima el cuerpo giratorio en esta paz ahora dirás, quiero esta paz. Ahora podés venir a reclamarte, penetrar en tu noche de alegre angustia, reconocer tu tibio corazón sin excusas, los cuadros, las paredes, saberte aquí. He conservado intacto tu paisaje, pero no sé hasta dónde está intacto sin vos. Podés querer al alba cuando quieras, venir a reclamarte como eras, aunque el pasado sea despiadado y hostil, aunque contigo traigas dolor y otros milagros, aunque sea otro rostro de tu cielo hacia mí. Y este otro poema se llama Poeta Menor. Empieza con una cita de Borges que dice: la meta es el olvido, yo he llegado antes. Y el poema dice así:
Alguna vez le han dicho, en clave de odio manso, que siempre ha sido un poeta menor. Y de pronto ha notado que se sentía a gusto en ese escalafón. En los años de vuelta es muy gratificante ser un poeta menor. Cuando lee y relee a sus poetas mayores y dialoga con ellos, ya no de igual a igual, sino entre desiguales. Asume sin recelo la distancia cordial y también sideral que los separa de ellos. Lo bueno, lo mejor, es que en esa distancia no circula la envidia. Los poetas mayores son mayores de veras, entre otras razones porque se los compara con los poetas menores. Su genio es la ventaja sobre los desvelados, que hacen mala letra por vocación y a veces por equivocación. Después de todo, ¿qué sería de los poetas mayores sin los poetas menores, sin su aliento? Los poetas menores escriben a menudo por amor, por temblor, y llaman al pan, pan, o viceversa, al vino, vino. Hacen versos a solas, en las terrazas, en los aeropuertos, construyen sus silencios en medio del fragor y llenan de palabra la cautela. Ciertos lectores dicen que son casi como ellos, son lectores menores, por supuesto. Unos y otros admiran a los poetas mayores y se nutren con citas de sus obras completas. En los años de vuelta es muy gratificante ser un poeta menor. Bueno, buenas noches. Yo voy a leer dos poemas. El primero es Quiero creer que estoy volviendo y es del libro Vientos del exilio de 1983. Vuelvo. Quiero creer que estoy volviendo con mi peor y mi mejor historia. Conozco este camino de memoria, pero igual me sorprendo. Hay tanto siempre que no llega nunca, tanta osadía, tanta paz dispersa, tanta luz que era sombra y viceversa, y tanta vida trunca. Vuelvo y pido perdón por la tardanza. Se debe a que hice muchos borradores, me quedan 2 o 3 viejos rencores y solo una confianza. Reparto mi experiencia a domicilio y cada abrazo es una recompensa, pero me queda, y no siento vergüenza, nostalgia de exilio. ¿En qué momento consiguió la gente abrir de nuevo lo que no se olvida, la madriguera linda que es la vida, culpable o inocente? Vuelvo y se distribuyen mi jornada, las manos que recobro y las que dejo. Vuelvo a tener un rostro en el espejo y encuentro mi mirada. Propios ajenos vienen en mi ayuda, preguntan las preguntas que uno sueña, cruzo silbanto por el santo y seña y el puente de la duda. Me fui menos mortal de lo que vengo. Ustedes estuvieron, yo no estuve. Por eso en este cielo hay una nube y es todo lo que tengo. Tira y afloja entre lo que se añora y el fuego propio y la ceniza ajena y el entusiasmo pobre y la condena que no nos sirve ahora. Vuelvo de buen talante y buena gana, se fueron las arrugas de mi ceño, por fin puedo creer en lo que sueño, estoy en mi ventana. Nosotros mantuvimos nuestras voces, ustedes van cuando sus heridas empieza a comprender las bienvenidas mejor que los adioses. Vuelvo con la esperanza abrumadora y los fantasmas que llevé conmigo, y el arrabal de todos y el amigo que estaba y no está ahora. Todos estamos rotos pero enteros, diezmados por perdones y resabios, un poco más gastados y más sabios, más viejos y sinceros. Vuelvo sin duelo y ha llovido tanto en mi ausencia, en mis calles, en mi mundo, que me pierdo en los nombres y confundo la lluvia con el llanto. Vuelvo, quiero creer que estoy volviendo con mi peor y mi mejor historia. Conozco este camino de memoria, pero igual me sorprendo. Y el segundo es del libro Geografías de 1986 y es... ¿Dónde está? La vida sin paréntesis, de preguntas al azares. La vida sin paréntesis. Es que Mario luego publicó un libro con este mismo título, La vida sin paréntesis, en el año 90 y tantos, pero este es un poema que publicó en Preguntas al azar, con este mismo título. La vida sin paréntesis. Cuando el no ser queda en suspenso, se abre la vida. Ese paréntesis, con un bajido universal de hambre,
Somos hambrientos desde el vamos y lo seremos hasta el vámonos. Después de mucho descubrir y brevemente amar y acostumbrarnos a la fallida eternidad. La vida se clausura en vida, la vida ese paréntesis también se cierra, incurre en un bajido universal, el último. Y entonces, solo entonces, el no ser sigue para siempre. Bueno. Muy buenas. Bueno, muchas gracias por haberme llamado y la verdad que sí, es que es un privilegio estar aquí y por contar simplemente una anécdota que espero que os haga ilusión. Es que es verdad que se te mete tan dentro la poesía de Benedetti que bueno, nuestros últimos conciertos comenzaban con el No te salves de Benedetti y después yo arrancaba a cantar, así que pues estoy ilusionada por estar aquí y muy nerviosa. Procedo. Todos conspiramos. A Raúl Sendic. Estarás como siempre en alguna frontera, jugándote en tu sueño lindo y desvencijado, recordando los charcos y el confort todo junto. Tan desconfiado, pero nunca incrédulo, nunca más que inocente, nunca menos. Esa estéril frontera con aduanas y pelmas y galones, y también esta otra que separa pretérito y futuro. Qué bueno que respires, que conspires. Dicen que madrugaste demasiado, que en plena siesta cívica gritaste, pero tal vez nuestra verdad sea otra. Por ejemplo, que todos dormimos hasta tarde, hasta golpe, hasta crisis, hasta hambre, hasta mugre, hasta sed, hasta vergüenza. Por ejemplo, que estás solo o con pocos, que estás contigo mismo y es bastante, porque contigo están los pocos muchos, que siempre fueron pueblo y no lo saben. Qué bueno que respires, que conspires. En esta noche de podrida calma, bajo esta luna de molicie y asco, quizá en el fondo todos conspiramos, sencillamente das la señal de fervor, la bandera decente con el asta de caña, pero en el fondo todos conspiramos, y no solo los viejos que no tienen con qué pintar murales de protesta. Conspiran el cesante y el mendigo, y el deudor y los pobres adulones, cuyo incienso no rinde como hace 5 años. La verdad es que todos conspiramos, pero no solo los que te imaginas. Conspiran, claro está que sin saberlo, los jerarcas, los ciegos, poderosos, los dueños de tu tierra y de sus uñas. Conspiran, qué relajo, los peores, a tu favor, que es el favor del tiempo, aunque crean que su ira es la única o que han descubierto su filón y su pólvora. Conspiran las pitucas, los ministros, los generales bien encuadernados, los venales, los flojos, los inermes, los crápulas, los nenes de mamá, y las mamás que adquieren su morfina a un abusivo precio inflacionario. Todos, quiéranlo o no, van conspirando, incluso el viento que te da en la nuca, y soplan el sentido de la historia para que esto se rompa, se termine de romper lo que está resquebrajado. Todos conspiran para que al fin logres, y esto es lo bueno que quería decirte, deja atrás la cándida frontera y te instales por fin en tus visiones, nunca más que inocente, nunca menos, en tu futuro ahora, en ese sueño desvencijado y lindo como pocos. Este se titula Currículum. El cuento es muy sencillo. Usted nace, contempla atribulado el rojo azul del cielo, el pájaro que emigra, el torpe escarabajo que su zapato aplastará valiente. Usted sufre, reclama por comida y por costumbre, por obligación, llora limpio de culpas, extenuado, hasta que el sueño lo descalifica. Usted ama, se transfigura y ama por una eternidad tan provisoria
que hasta el orgullo se le vuelve tierno y el corazón profético. Se convierte en escombros. Usted aprende y usa lo aprendido para volverse lentamente sabio, para saber que al fin el mundo es esto, en su mejor momento una nostalgia, en su peor momento un desamparo y siempre, siempre un lío. Entonces usted muere. Muchas gracias, María. Un placer estar aquí hoy homenajeando a don Mario. Muchísimas gracias a Luis, a Joan Manuel, a toda la gente de Alfaguara. Y, por supuesto, muchísimas gracias también a Chus Visor por haber publicado toda la vida estos libros con los cuales muchos empezamos a leer poemas. Mario Benedetti fue el primer poeta al que yo leí. Forma parte indispensable de mi educación sentimental, junto con, supongo que con miles y miles de jóvenes. Los poemas de Mario Benedetti son los que nos contaron lo que sentíamos en muchas ocasiones. Nos prestó sus palabras para saber lo que sentíamos, nos prestó también sus poemas para copiarlos y regalárselos a alguna novia o a alguna chica a la que queríamos seducir, y nos ha acompañado toda la vida. Así que nada, es un placer estar aquí y voy a leer dos de mis poemas favoritos, que son Táctica y Estrategia y No te salves. Táctica y estrategia. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Y pues te lo voy a dedicar a ti, porque la verdad que es una maravilla tener aquí un artista que, llenando estadios, pues ha llevado un poema de Mario Benedetti de estadio en estadio. Es una suerte que hayas llevado tan lejos su legado. Es súper bonito, María, así que te lo digo con todo mi amor, ya sabes que te quiero. No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Muchas gracias. Dime. Aquí. Bien. Agradecer a todos los compañeros que han tenido la amabilidad. Es que ya el bozal forma parte de uno ya. Han sido muchos años de dictadura. Agradecer a todos los compañeros que se han unido a esta fiesta, al homenaje. Mario estaría realmente muy feliz y muy orgulloso de este homenaje. A veces uno piensa que siempre fue una pena que este país, que
en el que él fue un territorio de acogida, no le haya a veces proporcionado todo lo que los homenajes y festejos que se merecían. Pero preferiría no entrar en este territorio y sí dar las gracias a todos. Como dijo Ismael, este poeta ha contado siempre con el favor de la juventud y sigue contándolo. En América Latina es probablemente el poeta, hoy aún, el poeta más que la juventud se siente como más cercano, quizá porque él ha trabajado este camino. Darles las gracias en mi nombre. Yo ya aquí acabo ya con el sondejo. Ya está. Aunque mi compromiso con Mario no terminará nunca. Luz López Alegre se casó con Mario Benedetti y Mario Benedetti con ella en el año 1946, desde entonces fueron pareja. Y quiero terminar mi participación con un poema con el que acaba esta antología, un soneto escrito para ella, titulado Soneto de la que fue. Aquí acaba esta antología que me gustaría que Mario diese su visto bueno, aunque le recomiendo, si buscan una buena antología, él escribió una. Él dejó escrita su antología antes de morir. Yo se la recomiendo fervorosamente. Soneto de la que fue. Yo quisiera mirarte, conocerte como te conocí cuando vivías, y me mirabas con miradas mías y yo gozaba de mi buena suerte. Pero el pasado en nada te convierte y te quita inflexible de mis días. Solo mi ensueño enciende sus bujías para que resucites de tu muerte. Ya no me entiendo con mis soledades, ni con la soledad de los que quiero. Una a una desfilan las edades y quedan mis preguntas sin respuestas. A esta altura es muy poco lo que espero, pero prosigo con tu muerte a cuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quiero dar las gracias en nombre del Instituto a todas las personas que nos han acompañado aquí, online. Para nosotros este acto era muy importante porque se trataba de homenajear a Benedetti, porque se trataba de homenajear a Joan Manuel Serrat y a la gran antología que ha hecho, y porque se trata de defender la cultura y la necesidad de, entre todos, conquistar una esperanza que siga vinculándonos a la vida a través de la cultura. Para cerrar, quiero leer unas palabras de Mario Benedetti que no son un poema, sino una reflexión otra vez sobre las palabras y el idioma. Me parece que un idioma como el nuestro es un idioma que adquiere importancia cuando se muestra portador de identidades abiertas, cuando convive de manera fraternal en España con el catalán, con el euskera, con el gallego, y en América con otras lenguas y con miles de matices, y eso siempre lo defendió Mario. Y eso es lo que a mí me anima a trabajar desde esta institución y a defender la cultura
como el valor esencial que nos puede permitir recobrar la esperanza en el presente y desde luego en el porvenir. Decía Mario, la palabra, en lo que tiene de lenguaje, de signo y de medio comunicante, nos vincula a todos y sobre todo vincula a nuestros pueblos al permitirnos compartir un territorio que todos contribuimos a expandir, la lengua. Y esto se ha dicho sin olvidar la diferenciación que imponen, tanto en España como en América, los matices, tonos y peculiaridades de inflexión, modulación y acentos propios de cada región que conviven con otras lenguas. Imaginemos por un instante que decimos la palabra amor, o la palabra odio, o la palabra hijo, o la palabra poder, y que existe en el mundo una verdadera multitud que tiene la posibilidad de entender de qué estamos hablando. Ese creíble nexo ya no arropa a ningún imperio activo o jubilado, sino a los hombres y mujeres de más de 20 países cuyas palabras y en consecuencia sus pensamientos, aspiraciones, sentimientos, desalientos y esperanzas son datos en amplísima clave, nebulosas pero decisivas señales de identidad, contraseñas que cruzan el océano. Desde esta esperanza hemos querido homenajear con Joan Manuel a Mario Benedetti en su 100 cumpleaños. Muchas gracias a todos ustedes.